Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo se encuentran? Vamos a tratar este tema. Intercesión de María. Vamos a hacer primero lo que es una oración. Ay, se me mueve mucho la cámara. La intercesión de María, que es un tema interesante. Preguntan si es bíblico, si no es bíblico. Entonces vamos a agarrar varios versículos bíblicos. Y vamos precisamente a fundamentar. Primero en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, voy a empezar a leer lo que es esta parte. Recuerden que cuando ando leyendo, normalmente así no hago mucho caso tanto a los comentarios. Bendiciones, Ochil. Como que a veces no hago tanto caso a los comentarios cuando estoy empezando a leer. Ya de repente sí volteo un poco. Pero vamos a ver lo que es esta introducción. Primero, María intercesora y abogada, Jesús mediador. Significado de la palabra mediador, según 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. En esta introducción, antes de adentrarnos en el tema, de hecho, me ponen un video antes, de supuestos pastores haciendo milagros, que ya sabemos que es puro show. De hecho, ese link también se los voy a dejar cuando suba este video. Dice, en ese video en el cual brinda un importante ejemplo de cómo los pastores han mostrado sus falsos poderes, y con este material audiovisual brindamos un claro ejemplo de la siguiente lógica protestante. Nuestros pastores tienen poderes de sanación, pueden rogar por otros, María no intercede así. Dice, con esto quedan al descubierto esos pastores farsantes en primer lugar, y mentirosos, puesto que en el año 2020 no se vio a ningún pastor protestante en los hospitales o en algún recinto especial, colaborando con los médicos, curando personas, o al menos en sus templos recibiendo enfermos afectados con el COVID-19, sanándolas proporcionalmente. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud declaró esta pandemia como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero del 2020. Y la reconoció como una pandemia el 11 de marzo del 2020, cuando informó que había innumerables casos fallecidos, varios casos de fallecidos. Todo lo contrario, ellos mantenían el distanciamiento social y enviaban videos y mensajes a sus fieles a través de las redes para que no se olvidaran de pagar el diezmo desde sus casas, que eso sí fue muy real. De hecho, yo hice un video así, fue como una clase de reclamo, porque mientras ellos pedían diezmo, inclusive yendo a las casas de las personas para que les dieran el diezmo, en caso de lo que son los templos católicos, las ayudas que pedían era para dar más ayuda a las personas. Entonces, bendiciones, hermanitas, así. Y eso es real, así. Y ahí tengo los videos. Están en mi perfil, precisamente, donde se vio todo eso. Entonces, en este tema se aprenderá que nuestra Madre, la Virgen María, puede interceder o rogar por sus hijos, y que nuestro santo de devoción puede interceder o rogar por nosotros, y que una persona en vida puede interceder o rogar por otro ante Dios.
Incluso los muertos también pueden interceder o rogar por nosotros. Lógicamente el cuerpo no. El cuerpo no. Estamos hablando del espíritu. Nuestros hermanos separados malinterpretan las escrituras y engañan a miles de personas arrastrándolos a sus sectas así. O sea, hay algunos que lo hacen sin querer, otros los hacen a propósito. En definitiva, todos debemos y podemos mediar, rogar, orar, interceder los unos por los otros. Sepan, hay dos maneras de mediar. Uno es rogando y otro es pagando el precio. Jesucristo es el único que medió pagando el precio en la cruz por nuestra salvación. Así. No hay otro mediador así más que Cristo, así, el que pagó el precio. Por eso decimos que Jesús es el único mediador. Pero eso no significa que María y los santos no puedan mediar rogando o intercediendo, para que lo entiendan mejor, por los creyentes. Significado común o terrenal de la palabra mediar, según el diccionario y los protestantes, así. Mediar. Significado común o tradicional, según el diccionario, significa interceder o hablar ante alguien a favor de otra persona, según el protestante, para conseguirle un bien o librarla de un mal. Ejemplo, mediar por un amigo a fin de encontrarle solución a su necesidad de problema. Para el protestante la palabra mediar erróneamente significa cuando una persona está en medio entre Dios Padre, que está en el cielo, y los hombres que están en la tierra, e intercede, media o ruega por alguien acerca de algún favor. Por eso malinterpretan la cita de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el cual dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Con esta cita bíblica, los hermanos separados enseñan que Jesús es el único mediador por el simple hecho de estar en medio. Entonces, y según el significado teológico bíblico y según la doctrina católica, originalmente la palabra mediar significa el que pagó con su vida o su sangre, porque nadie más lo hizo, o el que se dio a sí mismo en rescate por todos. No olvidemos esto. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Descubramos por qué. Entonces comencemos. Esta razón protestante. Antes les dije que aquí me decía de mostrar un video. Que son 6 milagros totalmente absurdos de pastores. O sea, realmente son muy absurdos lo que son esos milagros. Y fácil se descubrió la mentira. Fácil se descubrieron esas mentiras. Entre ellos estamos hablando pastores como Cash Luna y otros más así que están en los videos, unos que resucitan según muertos. Que pongan el diezmo para que resucite la persona. Fíjate. Ahorita me acordé cuando falleció un jugador de básquetbol que había caído en un helicóptero o algo así. Se cayó el helicóptero y falleció. Y un pastor decía que si le daban, no me acuerdo, como 8 millones, algo así de dólares, que él resucitaba al jugador. Fíjate, ahora resulta que con dinero puedes resucitar a las personas. Que con dinero puedes así decirle a Dios, ¿sabes que ya me pagaron tanto? Ahora sí te voy a resucitar al muertito. O sea, es un estafador. Ahora sí, razón protestante. El pastor pentecostal, G.J. Ávila, enseñaba con su congregación lo siguiente. Jesucristo es el único mediador. No es mediador ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni María. Esos son inventos de la religión muerta, así lo decía G.J. Ávila. Pero nosotros no debemos dejarnos engañar de nadie porque tenemos lo grande que es Cristo Jesús en nuestros corazones. Por otra parte, ellos dicen, María no puede rogar por nadie, ella no es mediadora. Nadie puede estar en medio como lo hace María y los santos, porque el único mediador es Jesucristo. La palabra mediador significa el que está en medio rogando. Por lo tanto, nadie más debe mediar, interceder, rogar entre Dios y los hombres, según los protestantes, según G.J. Ávila, según
otros que malentienden lo que es la escritura. De hecho, no sé si aquí voy a estar ese ejemplo de ese versículo, pero hay dos versículos muy interesantes de cuando le rogaban a los apóstoles, uno que sí estaba presente y otro que estaba a la distancia, uno que ni siquiera estaba presente, sino le rogaban y el apóstol escuchó la oración estando en otro lugar e intercedía. Intercedían. Eso es muy interesante y está en la Biblia. Fíjense. Y resucitaban muertos porque le rogaban así. ¿Era su poder? No, era el de Dios. Vamos a continuar. Fíjate, ni María, estas que sigue con lo de la razón protestante, lo que decía Gigi Ávila y otros protestantes. Ni María, ni los santos, ni los muertos, y ningún otro ser humano vivo o muerto, por lo singular que fuera, puede mediar, porque eso es meterse en medio. Y el que haga eso quita el sitial que solo corresponde a Jesús para rogar por alguien. Fíjense atentos con esto, porque es lo que dicen muchos. Rogar por alguien. Solo Jesús es mediador. Piensan que solamente Jesús es el único que puede rogar por los demás. Que a nadie más le puede rogar. Cosa que no dice la Biblia. Jesús fue claro al decirnos en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, el único camino o el único mediador para llegar al Padre Cristo es el único puente así. Rogar a los ángeles o a los arcángeles, San Miguel, San Gabriel, a San Gregorio, San José, a María, entre otros, no es correcto, según los hermanitos protestantes y lo que decía Guille. Porque estos roban el sitial de mediación, la cual ya sabemos que es mentira, que solo le corresponde a Jesucristo. Los católicos ruegan a estos seres que están muertos, pues no oyen, y es un error. Ahora sí, vamos, razón católica. Ahora sí, lo que es la razón católica, que de hecho es muy fácil de refutar, facilito. La Biblia nos maneja muchos textos en la cual inclusive le ruegan a los apóstoles. Hacen rogativas a los apóstoles, hacen rogativas los unos por los otros. Lógicamente Jesucristo también ruega por nosotros. Entonces vamos a ver todo eso. Pero único mediador entre Dios y los hombres en cuestión de que el único que hizo su sacrificio, el único que se entregó, el único que dio su sangre por el mundo es Jesucristo, nadie más. El único que dio su sangre para el perdón de los pecados, Cristo. Definitivamente en eso estamos claros. Ahora sí, teniendo eso claro, continuemos. Continúa el gran problema de nuestros hermanos separados en leer el texto fuera de contexto para tener el pretexto, porque nada más utilizan ese versículo solito. El detalle está cuando lo lees con el contexto. Si para los hermanos separados mediar significa meterse en medio, ¿por qué los pastores se meten en medio e imponen las manos a sus fieles y les dicen, Señor, sánalos? Que no pueden ellos directamente decir, ¿sabes qué? Tú ruega directamente a Dios y ya con eso te sanas. ¿Para qué se meten en medio ellos sanando? Supuestamente sanando. ¿Por qué el pastor no les dice a sus fieles, no puedo rogar por ustedes, pídanselo directamente a Jesús o a Dios, ya que el único mediador es Cristo? No me pidan nada a mí, no puedo meterme en medio para rogar por ustedes. ¿Por qué no dice eso? Porque no le conviene. Para comprender mejor el tema, en relación al significado de la palabra mediar o mediador, veamos el siguiente ejemplo. Entre las fronteras de Venezuela y Colombia existe una guerrilla o un grupo de paramilitares rebeldes que secuestran a las personas. Y cuando capturan, por ejemplo, un joven de una familia, estos piden un rescate al cual es representado en miles de dólares. Puede que la familia del rehén no tenga de dónde sacar la cantidad de dinero para el rescate, pero conocen a un vecino que estuvo en la guerrilla y le ruegan a para que por favor ubique el lugar donde tienen al joven rehén para que lo suelten y diga a sus captores que ellos no cuentan con el dinero porque no son personas pudientes. Y además que al que tienen secuestrado es un muchacho pobre que solo estudia. El vecino va, habla con la guerrilla. Aquí se puede decir que el vecino es intercesor, pues está rogando, que es una manera de mediar, ojo, pero no está pagando el precio. De pronto,
Viene otra persona allegada a la familia y pregunta lo que está sucediendo y dice, ¿cuánto piden por el rescate? Y la familia le plantea a este amigo el monto que pide los de la guerrilla. Y este contesta, yo los pago, yo pago el rescate o el precio. Observar los dos escenarios. El primero intercedió, medió y rogó a la guerrilla y quizás pudo haber logrado la liberación del joven, es todo. En cambio, el otro pagó el rescate y logró que soltaran al rehén. Cuando en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice que Jesucristo es el único mediador, está diciendo que no solamente el Señor está rogando por los hombres, sino que pagó el precio del rescate para nuestra salvación. En conclusión, mediador significa el que se dio a sí mismo en rescate. Por eso el versículo 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Fíjense, él pagó el precio, que eso es muy importante, pagó el precio. Otra cita que afirma todas estas ideas es Hebreos 12:24, el cual relaciona la palabra mediador con la sangre de Jesucristo, Hebreos 12:24, pues esta dice así, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre que es rociada, que habla a Dios. Esta sangre que es importante. Jesucristo mediador del nuevo pacto. Entonces, ¿y cómo se da un nuevo pacto? Por medio de la sangre, ¿sí? En la versión católica dice a Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios. Muchas versiones varían la traducción de la Biblia, pero enfocan o aluden a la misma idea. Entonces, mediar en el significado bíblico o teológico se relaciona a la sangre o al rescate de Cristo. Y no es igual al significado de los diccionarios tradicionales, ni menos a los que dicen los hermanos separados, que mediar es meterse en medio. Les vuelvo a repetir. Los significados dentro de la Biblia, más porque eran significados de 2000 años atrás, no es lo mismo el significado que encontramos dentro de la Biblia, un significado bíblico, un significado religioso, al significado común de la gente. No es lo mismo. Y les vuelvo a poner el mismo ejemplo, el de la palabra gato. La palabra gato, muchos dicen hay una mascota. Pero si lo buscamos en un libro de herramientas, un gato no es una mascota, es una herramienta. Si lo preguntamos de un gato a un empresario, va a decir que es un ayudante. Si hablamos de gato de una persona que está enojada, entonces para ella es un insulto, está insultando a alguien. Entonces la misma palabra, pero dependiendo del lugar donde se está usando, ya significa algo diferente. Hay que tener mucho cuidado, porque de hecho, ya como hemos visto en lecciones anteriores, o en lives anteriores, que lo hemos platicado mucho, que lo que es primogénito, sí lo puedes encontrar como primer nacido, pero dentro de la Biblia ya cambia el significado, ya no es primer nacido. Unigénito sí lo puedes encontrar en las Biblias, en los diccionarios como único hijo, pero dentro de las Biblias ya cambia el significado. Y así cada palabra viene a decir algo diferente. Más el ejemplo, el de, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico pase al reino de los cielos, entre el reino de los cielos. O sea, para nosotros una aguja normalmente es una cosita así, como tipo alfiler. Para nosotros es algo así, cuando realmente dentro de la Biblia ya tiene un significado diferente. Por ahí me decían, al parecer es como una frase que se utilizaba. Una frase que se utilizaba para dar un entendimiento, ¿sí? Normalmente les decíamos que es como una puerta chiquita donde pasaban los camellos. Una puerta difícil de entrar, pero parece que también tiene un significado como tipo palabra de
de sabiduría, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, sigo. Entonces, dentro de la Biblia, que un camello pase por el ojo de una aguja no significa una aguja de estas pequeñas. No significa eso. Entonces, no, pues anda pasando pelo por pelo ahí del camello. No. Entonces, es claro lo que es el ejemplo. Sigo. En conclusión, así. En esta primera parte hemos observado la cita anterior que el único que pagó con su sangre en rescate por la humanidad fue Jesucristo. Eso no lo hizo con sangre nuestra Madre, la Virgen María, ni tampoco los santos, sino solamente el Señor. Pero eso no quiere decir que María, los santos o los muertos no puedan rogar o interceder. Ya hemos dicho que una cosa es rogar o interceder pidiendo y otra cosa es pagar el precio. O sea, existen dos formas de mediar. Entonces, la otra forma de mediar la conocemos más como intercesión, así. Entonces María y los santos pueden mediar, pero no con sangre, sino como lo hizo aquel primer hombre del relato que fue a la guerrilla a rogar. No puede mediar así como Jesucristo, solamente rogar, ¿sí? Interceder o mediar, ¿sí? Por ese rehén. No olvidemos que en el anterior ejemplo había dos tipos de mediadores. Y lo curioso, en 1 de Timoteo 2.5 es la única cita bíblica que utilizan los hermanos separados para atacar y engañar a los incautos. La Biblia no presenta una variedad de argumentos para completar este pasaje. Por lo tanto, es la única mal interpretada y de hecho normalmente siempre no utilizan un solo versículo. Generalmente nada más tienen un solo versículo. Yo siempre les repito, normalmente de cada versículo que puede utilizar un protestante, tú puedes tener 15, fácil 15. De hecho, hasta 30. De hecho, hasta, bueno, por ahí hemos sacado la cuenta de hasta como 120, tomando en cuenta los que ellos mismos han utilizado, de 120 a 150 versículos. En una ocasión, yo me acuerdo, en una ocasión, nos fuimos de versículo con versículo, así seguidito, y así, no me acuerdo si nos fuimos como 3 horas o 4 horas, puro versículo. Y era en cuestión de las imágenes, de los ídolos, creo que todo eso, como 150 versículos. Entonces, y estuvo muy padre todo eso, ¿eh? Entonces dijimos, mira, cómo todos estos versículos están, y nada más se utilizan que Éxodo 20, que Salmo 115 para engañar a los que desconocen de Biblia, decir, es que una imagen es un ídolo. Que después vamos a hablar de esa otra vez. Entonces, seguimos. Los hermanos separados, al utilizar la cita de 1 de Timoteo 2.5 para engañar a las personas, solo leen el versículo 5. No leen el 4, el 3, el 2 ni el 1. No lo leen desde el principio. Pues estos versículos aclaran firmemente que una cosa es rogar y otra cosa es pagar el precio. Estos versículos se enseñan de una manera portentosa que una persona, por una parte, puede rogar o interceder o mediar, ¿sí? Por otra, ya esté viva o muerta. Entonces concluimos que María y los santos pueden interceder, rogar, mediar, así. Y los católicos preferimos utilizar solo las palabras rogar, abogar, suplicar o interceder. Porque cuando decimos mediar, resulta escandaloso para los hermanos separados. Pero eso no significa que no podamos utilizarla. En resumidas cuentas, el versículo 1, 2, 3 y 4 de 1 de Timoteo capítulo 2 incluye además el versículo 8, que San Pablo recomienda y exhorta. Además dice que es bueno y aconsejable y que no es malo hacerlo. Hacer oraciones, rogativas y peticiones. O sea, está diciendo que se puede interceder por los hombres. Dicho de otra manera, mediar así, por medio de esas súplicas. ¿Por qué San Pablo dice que podemos rogar o mediar por los demás si según los hermanos separados el único que puede mediar es Jesús? La respuesta, porque estos hermanos están muy confundidos e ignoran que hay dos maneras de mediar. Una, como ya se dijo anteriormente, que es prácticamente por sangre, ¿sí? Por eso los católicos llamamos a María Auxiliadora.
medianera o mediadora también, abogada, porque ella puede y también suplica y ruega. Hace peticiones, oraciones, rogativas por nosotros sus hijos, o bien en auxilio de nosotros, suplicando a su Hijo Jesús por nuestra salvación y así los santos. Otra manera en que de hecho yo también les digo, porque dicen, ¿por qué le dicen a María mediadora? Entonces, y una respuesta así rápida, que eso ya es como aparte, pero de hecho sí les cabe muy bien en la cabeza a muchos hermanitos protestantes. Dime, ¿de qué manera llegó Jesucristo? Por medio de María. Entonces, ¿cómo es María mediadora entre Jesucristo y los hombres? Porque por medio de ella llegó Cristo. Es algo que rápidamente la captan ellos. Ahora sí, esa mediación entre madre e hijo. Ella no es entre lo que es la madre de nuestro Señor Jesucristo y su Padre Dios. No. Estamos hablando madre e hijo. Por esa cuestión mediadora. No la mediación de Jesucristo. Mediación de sangre, no. Entonces, estos versículos San Pablo exhorta a todos los cristianos en convertirnos en verdaderos mediadores, sin sangre, lógicamente, a fin de hacer rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia, que recuerden que es la Eucaristía, por todos los hombres que estén en peligro, para que todos vivamos tranquilamente, ya que si mediamos eso, es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres seamos salvos, y eso se logra mediando, rogando, intercediendo unos a otros o por los demás. A continuación, leamos los versículos mencionados para confirmar el planteamiento anteriormente exhortado, aunque ya lo hemos repetido varias veces. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ojo, esto se llama comunión de los santos, debido a que se unen los santos vivos que están en la tierra con los santos que están en el cielo para pedir por los demás. Esa es la comunión. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Por eso los católicos lo hacemos, porque intercede por los demás. Esta intercesión por los demás agrada a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios dejó la súplica, las oraciones, las rogativas, o sea, nos dejó de regalo el interceder por los demás para que los demás también se salven. Y versículo 8. Fíjense este versículo 8, que a veces no tomamos en cuenta, normalmente no se toma en cuenta. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué es esto? Después de todas esas rogativas, oraciones, rogativas, intercesiones por todos los demás hombres, hemos observado que la doctrina protestante se cae una vez más al suelo, pues no dice que el único que puede rogar es Cristo. Y de hecho, en donde encontramos que Cristo ruega por nosotros, que Cristo intercede por nosotros, jamás dice que sea el único intercesor. Encontramos como el único mediador que ha pagado con su sangre. Eso sí lo encontramos y es definitivo. Eso nadie lo puede negar, excepto los que no leen la Biblia. Eso nadie lo puede negar. Pero intercesores encontramos muchos en la Biblia sin que sean directamente Cristo. Muchos que interceden, muchos que ruegan los unos con los otros, para que se obren, como que dice, esos milagros que solamente Dios puede hacer. Pero sí existen esos ruegos, sí existen esas rogativas, inclusive a los apóstoles dentro de la Biblia. De hecho, Hechos de los Apóstoles, encontramos esas rogativas a los apóstoles, que están muy interesantes. Le digo, una de ellas, el apóstol ni siquiera está presente y escucha la rogativa de otra persona en otro pueblo. Y en la otra, sí es una rogativa directamente hecha un apóstol, rogándole, en este caso a Pedro, que le rogaban a Pedro.
Entonces, sí existen esas rogativas, esas mediaciones o intercesiones para que Dios obre milagros. No el apóstol, no el servidor así, sino Dios obre esos milagros. Este, entonces, sigo así. Hemos observado en la doctrina protestante, se cae una vez más al suelo, pues no dice que el único que puede rogar es Cristo. No dice en ninguna parte que el único que puede rogar, ni el único que puede interceder es Cristo. Ahí jamás dice eso. Sino que plantea dos tipos de mediación y que además podemos colaborar con él para salvar a los demás hermanos del mundo. Más claro, nunca. Según los hermanos separados, si María y los santos no pueden mediar, entonces menos un pastor. Si no existe esa mediación así, esa intercesión, un pastor tampoco puede hacerlo. ¿Para qué le piden al pastor? Pidan directamente a Dios. Si lo que predican es que nadie puede mediar, entonces pidan directamente a Dios porque van al pastor. Pero no, ahí van al pastor. Entonces ahí encontramos muchas incoherencias. Podemos escucharlos ellos diciendo, hermana, pide por mí porque mañana asistiré a consulta médica. También podemos observar a los pastores sin poner las manos a sus fieles rogando por ellos o intercediendo unos a otros. Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19. Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19. Es un pasaje que explica que si María y los santos no pueden rogar, interceder o mediar, entonces San Pablo no hubiese pedido en este pasaje que rueguen por él, además por los demás, para que él pudiera predicar cada vez mejor la palabra de Dios. Pues dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y vuelvo a repetir, fíjense esta parte interesante. Vuelvo a repetir, de Efesios 6, 18 y 19. Orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Nota, se llaman santos también aquellas personas que aún siguen con vida en la tierra, porque también hay santos en la tierra. Así se les llega a decir Pablo a los santos, normalmente diciéndole tanto a los sacerdotes, porque santos era para ti, eso también está en las escrituras, tanto a los sacerdotes como están en esa batalla de ser santos. Entonces, se llama santos también a aquellas personas que aún siguen con vida en la tierra y se les puede llamar santos porque se refiere a los que se mantienen justos o en gracia de Dios, cumpliendo la voluntad del Señor. Santo no solamente se refiere a los que están en el cielo. Ejemplo, Hechos 26:10 o Marcos 6:20 o Filipenses 4:21, ahorita los vamos a leer. Estas citas observarán que había santos en la vida. Recuerden que hay santos así en vida, los que estamos batallando, que estamos buscando esa santidad. Déjenme acuerdo. Porque de hecho lo acabamos de leer hace poquito. El versículo que dice, nadie verá a Dios si no anda en santidad. Déjenme acuerdo. ¿Cuál es el que dice? A ver si me acuerdo así rapidito. Gálatas. Parece que es el libro de Gálatas. A ver, déjame decir. Déjenla confirmar nada más. Ay, no tengo el programa abierto, no me había fijado. Pero nada más unos segunditos. En lo que se abra nada más el programa.
Déjenme si es Gálatas. Vamos a confirmar. Porque ese versículo se me hace muy bien para tenerlo aquí junto con esta lección. Si no es Gálatas, es que se me hace que sí lo voy a encontrar en Gálatas. Si no, pues no hay problema. Está rapidito lo encuentro. Y ahorita también para volverme a acordar. Ahí está, ya abrió el programa. Es que es la Biblia. Ahí está. Aquí está. El testamento. ¿Dónde están? No, es que me pone Tesalonicenses 3:13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos... Ah, sí, más bien era esta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Ya me acordé me acordé de este versículo, porque la venida de todos los santos así, cuando venga nuestro Señor Jesucristo va a venir con todos los santos, y nosotros también estemos en santidad aquí en la tierra. Ya me acordé porque me llegaba esa idea. Ahorita después checo por qué Gálatas se me hizo conocida. Chance porque hace ratito lo usé. Pero primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Pero no, si hay otro versículo, estoy seguro que hay otro versículo. Bueno, continúo. Estábamos en Efesios capítulo 4. Bueno, primero Hechos 26:10. Hechos 26:10. Vamos a leer estos rapidito así. Que son los santos en la tierra. Porque cuando me preguntaban, ¿cuál los santos estás hablando? Pues los de los cielos y de la tierra. Están las oraciones de los santos del cielo y de la tierra. Están unidos esos dos. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Hablando de Pablo, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Entonces aquí estamos, santos, aquellos perseguidos. Por eso cada ratito, de repente me escuchan decir de Nicaragua tierra de santos, porque están, ahora sí, muy perseguidos, así que no niegan lo que es la iglesia católica, no niegan la iglesia de Cristo. Por eso siempre le repito, Nicaragua tierra de santos. México también, pero allá se está demostrando realmente esa santidad. Marcos capítulo 6, versículo 20. Marcos 6, 20. Marcos 6, 20. Marcos 6, 20. Que dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Ya encontramos aquí, sabiendo que era varón justo y santo. Herodes temía a Juan. Y finalmente, lo que es este otro versículo, ejemplo, Marcos 16, 15. Mismo Marcos.
16:15. Pero dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, así. Si lo leí bien. Ah, no, no es cierto. No era Marcos 16:15. Esto ya me adelanté a otro versículo. Era Filipenses 4:21. Me equivoqué. Me adelanté. Pues dije, se me hizo raro. Filipenses 4:21. Este sí va a decir. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan así. Saludad a todos los santos. Entonces, ahora sí continuemos. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11. Seguimos con precisamente la intercesión los unos con los otros. Explica lúcidamente que nosotros podemos convertirnos en mediadores o intercesores. Atentos. Ya vimos la palabra mediador. Que la dividimos en dos. El que la paga con sangre. El único que se entregó a sí mismo y hizo esa mediación es Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Cristo Jesús. El único que hizo ese pago. Clarito lo dice la Biblia. Y nosotros, en este caso, que nada más con nuestras oraciones, que no es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente, explica lúcidamente que nosotros podemos convertirnos en mediadores cuando participamos o colaboramos con Cristo para edificar su cuerpo, organizándonos en los llamados predicadores, es decir, en profetas, maestros, etc. Y obviamente multiplicadores de su palabra, pues dice, y él mismo constituyó, o sea, Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, que en este caso estamos hablando. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. De hecho, se me hizo muy interesante un, texto que utilizan, de hecho, normalmente los hermanos protestantes. Un texto, pero no sé por qué, hasta se la brincan así rápidamente. En la que dice, los obispos que tienen poderes de los apóstoles, o sea, son sucesores de los apóstoles, hacen milagros que hacían los apóstoles. Y estaba ya hablando de escritos del siglo, no me acuerdo si era del siglo II, parece que era el siglo II o siglo III. Esa carta, y era una en la que, porque de repente, un hermanito que andaba hablando con Luis Ángel empezó a escribir, empezó a decir e intentar defender la sola escritura, sí. Y dije, vamos a googlear, a ver si aquí encontramos lo que anda diciendo el hermano. Sí, dicho hecho, encontré lo mismo que andaba diciendo el otro. O sea, San Google, de ahí se agarran muchos. Y encontré ese texto interesante, en cual estamos hablando de la sucesión apostólica, que en la cual decía, los que son hechos obispos, así como que dice, los sucesores de los apóstoles, y tienen esa autoridad de los apóstoles. Porque dice, ¿dónde dicen sacerdotes? Pues son los obispos. Entonces, los que son unos obispos, ¿dónde estamos diciendo? Digo, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, que atentos, evangelistas, son los escritores. Sin ser, sin tener alguna regla, como quien dice, dentro de la iglesia, un evangelista son los escritores. Tenemos 4 evangelistas dentro de la Biblia, fáciles de distinguir. O aquel que hacía misión evangelista era el que llevaba la caridad, que hacía obras de caridad. Nada que ver con un evangélico. O sea, nada que ver. Un evangelista no es lo mismo que un evangélico. Si no, pues que en un diccionario. Lo dice clarito. A otros pastores y maestros, así. Dicen, ahí están los pastores, así. Pues no que... Entonces, ¿quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son los... ¿No se dicen que los evangelistas son los apóstoles? Digo, son los pastores. Entonces, un evangelista y un pastor no es lo mismo, ¿sí? Y pastores también los encontramos dentro de la Biblia y siguen siendo, como dice, dentro del sacerdocio, ¿sí? Y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, lo que es su iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También Mateo 28:19 y Marcos 16:15, ahora sí me cuadran, explican que podemos ser mediadores para salvar a los demás mediante la predicación de la palabra de Dios a los demás.
y predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, hemos estudiado que Jesús, el Señor, es el único mediador en sentido estricto cuando se habla de rescate con sangre, pero también lo son María y los santos, no en el sentido estricto de la sangre, no en el sentido así de Jesucristo como único mediador. Ya se vio claramente. Los hermanos, así igual que los santos, y nosotros en otro sentido, sin la sangre. Los hermanos separados colocan a la Biblia en una posición de contradicción. Eso siempre sucede con ella. Interpretan y se contradicen en las ideas a la hora de interpretar. Ejemplo, cuando ellos afirman que Jesús es el único mediador, que nosotros no lo negamos, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no lo negamos. En donde ya empiezan a irse desviados es cuando piensan que es el único intercesor o el único que puede rogar. Ahí es donde sí ya se nos empiezan a desviar ellos. Cosa que no dice la Biblia. Agarran ese pedacito y después de ahí ya no lo dice la Biblia, ya se lo inventan en su cabeza. ¿Sí? Ellos afirman que Jesús es el único mediador. Están diciendo en castellano que en verdad Él es el único que intercede, o ruega, o aboga, o está en medio entre Dios y los hombres para socorrerlos y salvarlos. Y nadie más debería hacerlo, solo el Señor para ellos. Sin embargo, los hermanos separados lo hacen, lo practican, es decir, ellos pueden mediar por los demás. Se les escucha decir, mañana presentaré el examen de universidad. Ora por mí, por favor. Pero no que Dios, solamente Dios puede rogar. Solamente Jesucristo puede interceder. ¿Para qué le piden a los otros? Si en la misma vida ellos están contradiciendo así. ¿Acaso no es mediar por otro? ¿Es el ruega por mí? En los llamados cultos también podemos observar cómo el pastor coloca las manos sobre las personas sanando enfermos. ¿Acaso eso no es meterse en medio para quitarle el sitial que solo le corresponde a Jesús? Ningún hermano separado podrá negar que tanto ellos como nosotros los católicos podemos ser mediadores, intercesores para pedir por los demás ante Dios. Y lo más curioso de todo, en estos tiempos de pandemia no se vio a ningún pastor colaborando con los médicos en los hospitales, sanando a los infectados, atendiendo precisamente de coronavirus, así. Lo que indica que son unos farsantes y vividores. Es otro ejemplo de mediación, que por cierto, si preguntan si había sacerdotes yendo a hospitales, sí. Muchos sacerdotes estuvieron en hospitales, muchos sacerdotes fallecieron, así se contagiaron dentro de los hospitales, pero ellos cumplieron su misión. Entonces, inclusive hasta había una preparación especial para esos sacerdotes que estaban visitando los hospitales, principalmente esa zona de COVID. La zona, ya ven que los encerraban, los ponían en cuarentena, tenían su zona especial. Entonces, estos sacerdotes se preparaban y bastante así. Los que querían se acercaban, los que no se podían, pues, ni modo, porque si no es que yo no soy católica, perfecto, lo que es el sacerdote lo respetaba. Vayamos a un ejemplo así, otro ejemplo de mediación. Nuestro Señor Jesucristo es como una planta central de hidroeléctrica que distribuye energía hacia varios territorios y nosotros somos sus pequeños nosotros somos sus pequeños cableados que conectados junto a él podemos ser mediadores para llevar energía hacia los demás y estos otros hacia otras personas. Así sucede con su palabra. Cristo nos dejó su palabra y cuando la predicamos estamos mediando con su palabra para colaborar con Él en su plan de salvación, para convertir a las personas y conquistarlas para Dios. Pasamos a ser mediadores de sus enseñanzas para la salvación de la humanidad. Y conclusión en esta parte, fíjense. En concepto de la palabra mediador que otorgan los hermanos separados en la Biblia de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, contradice sus acciones. Pues con este tema hemos aprendido que tanto ellos como nosotros somos mediadores e intercesores. Solamente que ellos enseñan que una doctrina equivocada.
Y como ya hemos dicho, mediador solo hay uno. Pero cuando se refiere en este concepto de pagar y a rescatar con su sangre, y es Cristo, y no existe otro más. Y los hermanos separados, debido a no contar con un magisterio como el que tiene la Iglesia Católica, que es la única autoridad que tiene para interpretar verdaderamente las Escrituras, ellos se confunden y tuercen las Escrituras debido a interpretarla a libre albedrío o a su antojo, pasando por alto la advertencia de San Pedro, cuando dice que nadie debe interpretar la palabra de manera privada o por cuenta propia, pues lo expresa segunda de Pedro 1:20, y que además resalta que la palabra tiene puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propia perdición o daño, en segunda de Pedro 3:16. Que de hecho, fíjense, me andaba acordando, cuando yo no entendía tanto en cuestión de la Biblia, no estaba tan metido así en la Biblia. Recuerden que yo empecé a meterme más a profundidad en la Biblia, lo empecé a entender de una manera muy diferente. Prácticamente ya para septiembre 21 ya van a ser 4 años. Porque yo no sabía que se podía utilizar de cierta manera la Biblia, en este caso. Hablar con pura Biblia, como me han visto en muchas ocasiones. Ahorita estoy leyendo una lección. Yo no sabía que la Biblia tenía bastantes respuestas, que no había ninguna contradicción en cuestión de doctrina, más que cuando lo utilizaban los hermanos protestantes, que de hecho sí están llenas de errores sus doctrinas. Y cuando muchas veces las doctrinas no les convienen, entonces es cuando empiezan a cambiar las escrituras. Estamos hablando de ejemplo, siendo sinceros, los hermanitos que son testigos de Jehová, ellos han alterado lo que son las escrituras con tal que diga lo que su doctrina está ofreciendo. Y en la misma página ahí aparece eso. En la misma página aparece esa cuestión, que ellos han modificado las escrituras con tal de que se alinee con sus doctrinas. Y también están, ejemplo, los judío-mesiánicos. Hay, en el siglo XVI, o siglo XVII, ya no me acuerdo, siglo XVI, había un judío anticristiano, que de hecho hizo las escrituras de Mateo, las volvió a hacer en lo que es en el griego, digo en el hebreo, las pasó al hebreo, y quitó los versículos que no convenían. O sea, del libro de Mateo, quitó los versículos que no convenían, que eran los que hacían que precisamente los judíos se convirtieran al cristianismo. Estamos hablando de ejemplo en Mateo capítulo 28, 19. Porque de ese escrito de Hebreos, tú buscas o investigas de dónde sacó lo que es ese escrito, porque él decía, es que yo tengo los escritos originales, que vienen desde el hebreo muy antiguo, pero no existen esos escritos del siglo XV, XIV, XIII, XII, XI, o sea, no existen. Él se los inventó. Él sabía muy bien el hebreo y hizo un gran trabajo, la verdad, hizo un gran trabajo. Pero es escrito en el hebreo, luego se nota cómo quitó esa parte, cómo alteró las partes que no convenían. ¿Y por qué el libro de Mateo? Porque era el dirigido a los judíos. Entonces alteró de tal manera lo que es esa escritura que no lo entendieran los judíos o que no se convirtieran al cristianismo. Y esa Biblia lo utilizan hoy en día varios hermanos pentecostales, varios hermanos unicitarios, los que niegan la Trinidad. Entonces, modificaron la Biblia, los escritos más antiguos, con tal de que la doctrina de ellos fuera, como que dice, conforme, bueno, la escritura estuviera conforme a la doctrina que ellos andan inventando. Entonces, y de hecho hay fácilmente manera de contradecir o contraatacar lo que son esas mentiras. Uno, la historia. ¿Por qué? Porque hay escritos antiguos, estamos hablando del siglo I, donde está el bautismo, ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, escritos de los mismos apóstoles de la misma iglesia que no se encuentran en la Biblia, sino eran comunicaciones que tenían las mismas iglesias, y ahí habla la forma del bautismo, y ahí se encuentra lo que es la Trinidad.
esa forma de bautizar que hacían las primeras iglesias, los primeros cristianos. Entonces, por cierto, el error de que bautismo solo en nombre de Jesús, recuerden que eso es del 1800 o 1900 en adelante. Creo que sí, antes de 1900, todos se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a partir del 1900, por un pastor protestante que dijo, me iluminé, y que todos debían ser bautizados en el nombre de Jesús, que por cierto hay varias contradicciones ahí. Dentro del mismo Hecho de los Apóstoles hay muchas contradicciones. A partir de ese momento se dejaron de bautizar en el nombre de la Trinidad. A partir de ese instante, no antes. Siempre tenía que llegar alguien para torcer las escrituras o interpretarlas a su manera. Sigo con esta parte, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen lo que es ese magisterio. Basándonos en lo que nuestros hermanos separados enseñan, según la cita estudiada de 1 Timoteo 2:5, que la palabra mediador es una posición donde Jesús está ubicado en medio entre Dios y los hombres para rogar, mediar, interceder por todos los hombres ante su Padre, lo plantea las siguientes interrogantes. ¿Acaso Dios Padre es sordo y no es capaz de oír nuestras plegarias y necesita a Jesús en medio para que Él pueda oírnos? O sea, porque siempre no, orar directamente a Dios, que sí se puede, pero también está establecido que podemos orar con los santos. Y es más, dentro de la misma Biblia inclusive dice que también encontramos que hay ocasiones en que Dios dice, no voy a escuchar tu oración a menos que vayas con fulano de tal e interceda por ti. Eso también está en la Biblia, dicho por el mismo Dios, de no escucharé tus oraciones, a ti y a fulano tal y sutano, no los escucharé, a menos que vayan con sutano, con fulano, e interceda por ustedes, y por la intercesión de él, escucharé sus oraciones, y ya como que dice, los perdonaré a ustedes. Entonces, eso es lo más interesante. Sigo. ¿Acaso Jesús no es Dios y no podría Él también solucionar los problemas que nos afligen? Ya no podemos rogarle a Dios, a Jesucristo, que es Dios. También le podemos rogar a Jesucristo, no solamente al Padre. Le podemos rogar a Jesucristo que también Él es Dios. ¿Y para qué necesitaría Jesús estar en medio entre Dios y los hombres? Si puedes rogar ante su Padre, ¿para qué necesitaría estar Jesús en medio de los hombres, entre Dios y los hombres, si si el hombre ya le puede rogar directamente? Entonces, sabemos que Jesús ruega ante su Padre por nosotros, pero cuando se habla de mediador, no se refiere a estar en medio. Entonces, refutada la doctrina protestante, que es que tú nada más ruegas directamente, esa de rogar directamente a Dios, así ya, decir, sabes que a Jesucristo ya lo hiciste a un lado entonces. Entonces, fíjense, tantas contradicciones de los hermanitos protestantes que dicen, no ruegues a los santos, ruega directamente a Dios. Puedo rogar directamente con Jesucristo y no al Padre. Entonces, no, porque tienes que rogar directamente a Dios. Pues, entonces, ¿para qué está Dios en medio? ¿Para qué está Dios en medio? Si Él es el único mediador entre Dios y los hombres, entonces yo no puedo rogar directamente a lo que es al Padre, ¿o qué? Sí puedes rogar directamente al Padre. Ahora sí, vámonos a estos dos ejemplos que se me hacen muy interesantes. Estos dos ejemplos que están muy interesantes. ¿Hay personas dentro de la Biblia que le rogaron a los apóstoles? Sí. Llama señor Faustino, bienvenido. Ya veo que te perdiste todo el tema. Me encanta porque llegan al final. Me llegan al final cuando ya dimos todo el tema. Y me van a salir con una, siempre les digo, pateada de baba. ¿Por qué? Porque llegan los últimos 5 minutos, los últimos 10 minutos. Y ahí dijeron, yo te respondo cuando no escucharon toda la conversación. A ver, hermanito, ¿hace cuánto llegaste?
Faustino, ¿cuántos minutos tienes que llegaste? ¿5 minutos? ¿3 minutos? ¿1 minuto? William sí lo vi hace rato. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Claro que sí. Porque recuerden así, pedir los unos por los otros. A la que pide el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer ese porque sí se me hizo interesante este el que puso William. Se puso otros, pero ahorita vamos a leer este. De Juan 14:14. ¿Sí? De una Reina Valera. Porque eso también es interesante. Jesucristo jamás dijo que no le pidieran a él. No. Nosotros también lo creemos así. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Y encontramos que está rogando al Padre. Y os dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. Yo rogaré al Padre. Estamos encontrando a Jesucristo, que es Dios. Al Padre, que es Dios. Y dará otro consolador, que estamos hablando del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Encontramos lo que son los tres. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis, porque mora con ustedes y estará con ustedes. Entonces, no os dejaré huérfanos. Vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más. Estamos hablando, después de lo que es el sacrificio, duró un poco más de rato con lo que es los apóstoles, subió al cielo y mandó lo que es el Espíritu Santo. Estamos hablando de Pentecostés. Entonces, y fíjense, voy a leer un poquitito antes. Esta del versículo 14, porque es la unión del Padre con el Hijo, que están por separado, pero están unidos espiritualmente. Creer que yo soy en el Padre, no dice yo soy el Padre, no dice yo soy el Padre, no dice yo soy en el Padre, o yo estoy en el Padre, así. Y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y va a dirección al Padre, ¿sí? Y todo lo que me pidiereis al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjense, este versículo 13 porque también me gustó mucho. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Recuerden que hay una gloria para el Hijo, gloria para el Padre y gloria para que los que le están, ahora sí como dice, llevando lo que es la palabra. Eso también es muy importante. Sigamos. Vámonos a estos versículos que les estaba diciendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo... A saber si es el... Hechos de los Apóstoles 9, 36. Vamos a ver si es el 36. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36. De una Reina Valera, para que se les quite. Fíjense, aquí hay alguien interesante. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Aquí encontramos una discípula. Estamos hablando que ella ya fue bautizada. Y la bautizaron en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O como decimos, en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque venían en nombre de Jesús. Como cuando alguien viene en nombre del gobernador o en nombre del presidente, en representación. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. O sea, no era pura fe, sino en buenas obras y en limosnas que hacía.
No decía abundaba en fe, no, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, fíjense, aquí encontramos un apóstol, le enviaron dos hombres a rogarle. ¿Estamos encontrando una rogativa? Sí. Enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Estamos encontrando una rogativa. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Otra vez, Primera de Timoteo, capítulo 2, pero desde el versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas. Ruega por nosotros, te ruego, hermano, así. Esas peticiones los unos por los otros. Se hagan rogativas, oraciones, peticiones, todas están juntas. Y acciones de gracia, que es acción de gracia, la Eucaristía, por todos los hombres. Regresémonos. Hechos de los Apóstoles, 9:38, creo que llevamos versículo 38. Entonces, a Pedro, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle. ¿Le estaban rogando? Sí, le estaban rogando. Como un tipo de oración así larga, no tanto, no. Nada más le estaban rogando. Ven así, ¿para qué rogarle a él si puedes rogarle directamente a Dios? No tardes en venir a nosotros. ¿Para qué necesitas rogarle a un hombre? Si puedes rogar directamente a Dios. Pero fíjense lo que sucede. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Sí, le rogaron a él. Una rogativa a Pedro. Ahora Pedro está orando por Dorcas. Se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver al Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Encontramos que están rogándole a Pedro. Sí, le están rogando a Pedro. Pedro está orando por Tabita. Sí, está orando por Tabita. ¿Por qué? Porque le rogaron. Te pedimos, Pedro, ruega por nosotros, ruega por nuestra hermanita. Yo no sé, porque de hecho aquí no nos lo dice la Biblia. No sabemos así si le pidieron que viniera nada más por orar por esta Tabita, nada más porque rogara por ella, por su alma, ¿sí? O realmente sabían que eso iba a suceder. Eso no nos lo dice la Biblia. Lo que sí nos dice es que rogaron a digo a Pedro. Pedro oró y resucitó a esta mujer. ¿Para qué necesitas a Pedro si puedes pedir directamente a Dios? Pídele directamente a Dios que resucite a la mujer. ¿Para qué necesitas a Pedro? Entonces, sí lo necesitas. Porque pidiendo los unos por los otros, esas oraciones son más fuertes. Inclusive se las llego a pedir de esta manera. Se las llego a plantear de esta manera. Hay personas que podemos decir que son, vamos a decirlo, como más santas que nosotros. Que decimos, ¿sabes qué? Es que esta persona, es más, de una Biblia católica. De Juan capítulo 9, versículo 31. Juan 9, 31. Juan 9, 31. En algunas las dice, en algunas no las dice. Que normalmente en las Biblias católicas sí lo llega a decir. Juan 9, 31. Fíjense esto. Dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Entonces, ¿sí me doy a entender lo que es esa idea? ¿Sí doy a entender esa idea? ¿Saben que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha?
A veces, sí, en nombre de Jesús, claro que sí, porque vienen en su representación. Entonces, y vamos a encontrarnos esta otra rogativa. Alguien que está rogándole a Pablo, pero la persona ni siquiera está presente, está en otra ciudad. Ahora sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 9. A ver si es Hechos 16, 9. Déjenme recuerdo. Sí, Hechos 16, 9 va a ser. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 9, que dice así: y se lo mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, ¿a quién le están rogando? Le está rogando a Pablo. El macedonio no está presente. Pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Y saben qué es lo peor del asunto? En esta interpretación que estamos encontrando, ¿sí? Bueno, en todas las interpretaciones. En esta visión en el que Pablo no solamente está escuchando, está viendo al macedonio, porque lo identificó que era un macedonio, y que le estaba rogándole, que le estaba pidiendo, que se podría decir que de cierta manera los santos no es que escuchen nada más una voz, los santos saben quién eres. Los santos ven cuando tú estás orando, no es que escuchen tu voz, te están viendo. Pues esa visión, así, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. El macedonio no estaba presente. Es algo que permitió Dios, que permite Dios, de que otros santos escuchen las oraciones de lo que son esas rogativas de las personas, para ahora sí, como que dice, interceder por los demás. Pedro intercedió, y sí, como dicen, muy bien dicho, estaba vivo. Pedro estaba vivo, pero ¿para qué lo necesitas? ¿Para qué lo necesitas a Pedro si dices es que ruega directamente a Dios? Estaban rogando a Pedro, y fue Pedro. Digo, ahí no nos dice en ningún momento de que querían que llegara Pedro para que resucitara a la mujer. En ningún momento nos dice eso. Simplemente hizo el milagro. Pero en ningún momento nos dice que llegó Pedro para resucitar a la mujer. Yo considero que tal vez algunos decían, pues sabes qué, para que ruegues por ella, ruegues por ahora sí como dice, porque era una mujer santa, una mujer buena. Ahora, no son programaciones, que la escuela no es programación, que la LGBT no sé qué Z no es una programación, no es un adoctrinamiento el querer ponerlos eso en televisión y todo eso. Aquí está el que quiere aprender. De hecho, por eso me hice católico. Así, bueno, yo soy católico de hace mucho tiempo, pero me hice más católico por investigar. A mí la ciencia me llevó más a la iglesia. La ciencia fue lo que me llevó más a la iglesia. Lo que no pude interpretar la ciencia, la iglesia sí tiene respuesta. Por eso es que soy católico. Y lo que las otras doctrinas se contradecían y no tienen en la historia, que se puede comprobar fácilmente con Biblia y con historia, por esa razón también soy católico. La ciencia y la religión sí pueden ir de la mano. Ciencia, historia y lo que es Biblia. Ciencia, historia y religión. Esas tres pueden ir de la mano fácilmente. Que no lo crea, no lo crea, no me interesa. Yo lo investigué, a mí me encanta investigar. Entonces, aquí ya estamos encontrando estas intercesiones. Ahora, si quieren ver la parte en la que encontramos estas mismas visiones, pero ahora sí, personas que ya fallecieron, personas que no están en vida, esto sí nada más lo pueden encontrar en la Biblia católica, en las Biblias protestantes no lo van a encontrar. ¿Por qué razón? Porque creen que les falta mucho de la doctrina a los protestantes. Porque quitaron 7 libros y capítulos y versículos
Y por eso su doctrina está llena de contradicciones. Porque los huecos que están, se los tienen que inventar. Todos esos huecos que están, debido a esos 7 libros que dejaron aparte, se los tienen que inventar de alguna manera esa parte de la doctrina. Entonces, déjenme buscar, a ver, déjenme ver, lo que es Segunda de Macabeos, o primero Segunda de Macabeos, vamos a ver por Segunda de Macabeos, porque a veces se me van. Capítulo 12, no es el capítulo 12, vamos a ver primero Segunda de Macabeos. Aquí está, Segunda de Macabeos, lo que es una visión que tuvo lo que es Segunda de Macabeos, capítulo 15. Es en esa. Segunda de Macabeos, capítulo 15. Vamos a ver desde el versículo... versículo 12. Creo que es desde el 10, pero vamos a leerlo desde el 12. Segunda de Macabeos, capítulo 15, desde el versículo 12. Fíjense, aquí encontramos a alguien que está muerto y está en santidad y está rogando por los vivos. Del segundo libro de Macabeos, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Su visión fue tal como sigue. ¿Sí se acuerdan cómo Pablo recibió una visión? Recibió una visión de noche, ¿sí? En la que vio a un macedonio. Igualito aquí. Su visión fue tal como sigue. Onías, que había sido sumo sacerdote, y estamos hablando de alguien que de hecho ya no está en vida. Onías, que había sido sumo sacerdote, hombre bueno y bondadoso, afable de suaves maneras, distinguido en su conversación, preocupado desde la niñez por la práctica de la virtud, suplicaba con las manos tendidas por toda la comunidad de los judíos. Aquí encontramos a alguien que está suplicando por todos los judíos. Este hombre no está vivo. Y si hay alguna duda que dice, no, ese de seguro estaba vivo, vámonos al siguiente. Luego se apareció también un hombre que se distinguía por sus blancos cabellos y su dignidad, rodeado de admirable y majestuosa soberanía. Onías había dicho, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo y por la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios. Estamos encontrando a alguien que está rogando por los vivos, alguien que está en santidad, y entonces por medio también de una visión. Esta visión así, encontramos una visión por parte de Pablo en la cual escucha oraciones de alguien que no está presente, y misma situación aquí de Segunda Macabeos capítulo 15 del 12 en adelante, encontramos la misma situación. Y también hay una más. Hay una más, déjenme acordar. Había sucedido otra situación similar. Una sí cuando los lleva de un lado a otro, lo que es Dios, porque esa sí es fácil de notar. Si lo hace con los vivos, ¿qué no hará con el mundo espiritual? De trasladarlos de un lado a otro. Pero hay otra, de estas oraciones. Ya me acordé, Lucas capítulo 19, versículo 16. Lucas 16, 19. Vamos a ver, Lucas 16, 19 primero. Vamos a ver. Lucas 16, 19. Dice, sí, Lucas 16, 19. Estamos hablando de personas que ya no están vivas y están pidiendo por los vivos. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. ¿De quién estamos hablando? Lázaro y el rico. Y uno pobre llamado Lázaro, y uno pobre llamado Lázaro que echado junto a su portal cubierto de llagas, así, vamos hasta la parte que falleció así. Sucedió pues, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Los dos ya murieron. Estando en el Hades, entre tormento, recuerden que el Hades no es ni el cielo ni el infierno. Ahí no es ni el cielo ni el infierno, sí.
estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí. ¿Está pidiendo? Sí, está pidiendo. Ahora vamos un poquito más adelante. En que el versículo 27 replicó, con todo te ruego, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Es alguien que ya falleció. Su cuerpo está en el panteón. El espíritu está en otro lado. Entonces, está rogando, está pidiendo. El que se ha escuchado ya es una cosa totalmente diferente. De hecho, por eso se dice que en el purgatorio, voy a meter un poquito y me lo voy a brincar así rápido, nada más de bote pronto. En el purgatorio, realmente, ellos en el purgatorio pueden pedir por otros, en este caso estamos hablando por los vivos, no pueden pedir por ellos mismos, pueden pedir por otros. En los que están en el cielo no necesitan que les rueguen a ellos, así. Ellos ya están salvados, así. Pero ellos pueden ayudar ahora sí en las oraciones de los demás. Y nosotros que estamos vivos sí podemos pedir por nosotros y por los demás. Ahorita que aún estamos vivos. Entonces, fíjense, pero ya encontramos a alguien que ha fallecido y está pidiendo, está rogando. Eso que sí encontramos en todas las Biblias. Pero les digo, esos huecos de esos 7 libros, más capítulos y más versículos, que no tienen varios hermanos protestantes, excepto de la Biblia Reina Valera del 2019 en adelante, ya cuentan con los deuterocanónicos. Digo que hay hermanitos que creo que les dio miedo. Les dio miedo porque en el año 1825, por un plumazo, cosa de política, lo quitaron. Quitaron esos capítulos y versículos. No los quitó Lutero. Lutero jamás los quitó. Hasta el año 1825 encontramos que las Biblias fueron ahora así como quien dice, rebanadas así. Cercenadas, les quitaron esos libros. Y está en historia. Entonces eso es lo interesante, sí. Incluyendo la Kingdom no sé qué, unas Biblias que están en inglés, también que fueron, fueron sacados de la Vulgata y todo eso, también tenían los deuterocanónicos. Eso también está en historia. Entonces, fíjense, todos esos detalles que están muy interesantes. Vamos a una más, vamos a... ¿Cuál más? ¿Cuál más? Otra de oraciones unos por... Bueno, ya leímos ahorita por parte de Pablo. Oraciones unos por otros. Rogativas, intercesiones. Los santos que están en el cielo piden... ya. Bueno, vámonos a Apocalipsis capítulo 6, versículo desde el 9. Nada más que estos están pidiendo venganza. Me voy al... Es que ahí está el 7, el 8 y el 9. Quiero las oraciones de todos los santos. Déjenme ver si es el capítulo 8, versículo 3. Bueno, primero el 7. Vamos al Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ver si es desde el versículo 14 o un poquito antes. Si es desde poquito antes, capítulo 7, desde el versículo 9. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz, la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del cordero. Voy a brincar hasta el versículo 14. Y le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero, lo que nosotros conocemos como santos. Y ahora sí en el capítulo 8, versículo 3, que dice, otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes, o el incienso, para que con las oraciones de todos los santos, todos, lo ofreciera sobre el altar de oro
colocado delante del trono. Estos santos, que recuerden así, recuerden que las oraciones de los santos, hablamos de los del cielo, los de la tierra, de todos ellos, okay, santos que están en esa batalla aquí en la tierra, santos en el cielo, y por eso hay una comunión así, lo que es toda la iglesia. La iglesia, recuerden que está dividida en la iglesia celestial, la iglesia purgante y la iglesia militante. La iglesia militante, nosotros. La iglesia purgante, los del purgatorio, que andan ya como dicen en ese proceso de llegar al cielo. Y la iglesia triunfante, que ya sabemos que son los santos. Y había otro más, déjenme acordar. De estas oraciones de los santos. Ya. Porque recuerden que normalmente al sacerdote también se le conoce como santo. Esto desde el Antiguo Testamento. Levíticos 21. Desde el 7 se puede leer, pero vamos a ver. Levíticos 21, 7 y 8. Vamos a leer los 7 y 8. Porque a todos los sacerdotes hay que tenerlos por santos desde el 7. Aquí está desde el Levita, ¿sí? Y bueno, pues el sacerdote está consagrado a su Dios y le tendrás por santo porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Por tanto serás santo para ti, pues santo soy yo Yahvé, el que os santificó. Al sacerdote le tendrás por santo, no por pecador. No. Sacerdote también es un pecador. Sino porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Estamos hablando en este caso, en el nuevo sacerdocio, la Eucaristía. Lo que es el alimento de Dios, así. Entonces ahí tenemos ejemplo de estos santos, así. Y recuerden que también está el sacerdocio santo, el común. El sacerdocio santo, ese también está. Nada más que está el ministerial y está el común. Que recuerden que no es lo mismo. Y ya lo hemos visto también. El ministerial, el que anda precisamente ofreciendo el pan de Dios. El que anda perdonando los pecados. Nadie más lo puede hacer. El común no puede tomar el lugar de alguien consagrado. Y eso también está en las escrituras. Aquel que quiere tomar el lugar de alguien consagrado, aguas porque comete un gran pecado contra Dios. Y estamos hablando de algo que sucedió en el pueblo de Leví, donde estaban los sacerdotes consagrados y estaban los sacerdotes que no están consagrados, o sea, el pueblo común. Y los del pueblo común querían tomar el lugar del sacerdocio sagrado, cosa que no le agradó a Dios. Eso también está en las escrituras. Y veamos, ¿cuál más? Creo que nada más. Hasta hoy. Por el momento, hasta ahí le voy a dejar, ¿sí? Hace poquito hice, de hecho se me hizo muy interesante. Alguien me había etiquetado en un video porque de repente cuando les dije Jesucristo es el principio de todos, y alguien me dijo de la traducción, niveles de santidad. No, no es que haya niveles de santidad, no. En el mundo espiritual tú no me puedes decir hay niveles de santidad. Porque el mundo espiritual no lo podemos, siempre nosotros en el mundo material decimos con que nos toque una orillita. Pero en la Biblia no encontramos el que diga, ¿sabes qué? Los que entren en santidad, que les toque una orillita por allá, hasta allá está el rincón, pero ya están dentro de la santidad. No aparece algo así en la Biblia. No es tanto de niveles de santidad. No, porque el que es santo, estamos hablando de una meta. Todos lleguen a la santidad. De hecho, sigamos leyendo. De 1 Timoteo capítulo 2. De 1 Timoteo, no es cierto, el cual les había leído por el 1 Timoteo, Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13, el primero que les había leído, 1 Tesalonicenses 3:13, que yo que era ese, sí, es esta,
para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Tú tienes que batallar por esa santidad. Ay, muchas gracias, hermanita Solicito. De hecho, versículo 12, desde el 12 y el 3. En cuanto a ustedes, que el Señor los haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con ustedes, para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios. O sea, nosotros tenemos esa batalla de santidad, ¿no? De que tú tienes que en esa batalla una santidad irreprochable ante Dios así, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Ahora venida con sus santos. Están los de allá y estamos los de acá. Los que estamos batallando en santidad, mientras los que ya están en la santidad van a venir junto con nuestro Señor Jesucristo. Que no dice, esto es más para acá y esto es más para allá. No. Porque la gloria de Dios no es así como que por niveles. Está muy padre, ejemplo, ya lo entendí más o menos, porque ejemplo está lo de el libro ¿cómo se llama este? Hay un libro, ¿cuál es? Dice el que hay como 7 niveles del infierno y 7 niveles del cielo, algo así, ya se me olvidó. Dante, el libro de Dante. Más o menos creo que por ahí va la idea del libro de Dante. De hecho, San Pablo también maneja lo que es el cielo, simplemente el cielo como tercer cielo, hasta el tercer cielo. Hablando de ejemplo de que nosotros, viendo de aquí para arriba, este es el cielo. Segundo cielo, como dice, lo que sigue del cielo. Y tercer cielo, ya el mundo inmaterial. Ese mundo que tenemos desconocido, ese donde está precisamente Dios. Entonces no te puedo decir, pues a Dios le encuentras en el nivel número 10 del cielo. Entonces, así no nos aparece en la Biblia. En la Biblia no nos aparece así. Si hubiera alguno así, me lo puedes pasar, con mucho gusto lo leemos. Más si está en la Biblia. Pero no hay esos niveles. Eso del libro de Dante está interesante en ese sentido. Si me preguntan si lo he leído, no, nada más me lo han platicado. Realmente, no sé, no sé ni por qué no lo leímos. Era una parte de las tareas dentro de la preparatoria y no sé por qué razón ese libro de Dante no lo leímos. Y era creo que parte de las tareas desde la prepa. Algo pasó, que el libro de Dante no lo leímos. Yo no lo he leído, nada más así como que tengo cierta referencia. Entonces, sigo. Déjenme ver, busco nada más esta parte de... A ver, déjenme ver por qué me andaba acordando de Gálatas capítulo... A ver si es Gálatas... Déjenme ver por qué es. ¿Por qué ando con lo de Gálatas? Capítulo 4. Algo me acuerdo, así que dice, nadie verá a Dios sin santidad. Permítame. Pues en Corintios, déjenme acordar. De hecho, ahí mismo en Tesalonicenses dice, pues no llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Hebreos, sí es cierto, es del libro de Hebreos, el libro de Hebreos. Gracias, es del libro de Hebreos. Del libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Gracias, gracias. Sí, en cuanto pusiste, luego ya acordé lo que es el versículo. Procurar la paz con todos y santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Entonces andamos en esa batalla de santidad. Procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque de hecho, cuando continuamos leyendo aquí es donde aparece de hecho la iglesia triunfante y la iglesia militante en cual estamos nosotros. Aquí ya habló de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos hasta el versículo 22. Bueno, ¿cómo inicia de hecho Hebreos 12? Fíjense cómo inicia Hebreos 12. Déjense los leo de una Reina Valera. De Hebreos 12, ¿cómo va iniciando? Y esto de hecho también tiene mucho que ver con la intercesión de los santos y todo eso. Es que muchos piensan que cuando mueren ya están en el panteón y se acabó. El cuerpo está en el panteón, el espíritu anda en otro lado. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estamos hablando de los santos, en Hebreos 11 hablaba de todos los que dieron, como dice, testimonio de su fe. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hay un montón de santos que ya nos está hablando del Hebreos 11. Ahora sí, desde el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, como dice la iglesia triunfante, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahí están los ángeles, Jerusalén celestial. A la congregación, esto ya es diferente, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son estos primogénitos? Pues precisamente los primeros profetas. Estos primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos. ¿Quiénes son los espíritus de los justos? Los santos. Los espíritus de los justos, hechos perfectos. Porque atento, porque también hay espíritus justos que aún no han sido hechos perfectos. Esos necesitan, como quien dice, purificarse un poco más. Espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, aquí encontramos precisamente de estos santos. Que era, de hecho, a donde... de hecho, pues todo se relacionó, así sin querer. Yo sí tenía en cuenta ese versículo, pero decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y gracias al hermanito ahorita que me lo pasó. Entonces, sí es todo esos versículos son muy importantes, están muy interesantes. Un solo versículo no sirve para establecer toda una doctrina. Recuerden esto, un solo versículo no sirve para establecer toda una doctrina, ni tampoco para, ahora sí como dicen, ni para destruir una doctrina. No sirve. Siempre lo que es la Biblia aparece un versículo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Un ejemplo, de manera rápida, ¿por qué creemos en la Santísima Trinidad? No por un solo versículo que de por sí ya no está en las Biblias católicas, el primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, eso no está en las Biblias católicas. Pero sí lo encontramos en las Biblias protestantes, en las Reinas Valeras, normalmente de 1919 para atrás sí los encontramos. Entonces, pero de ahí no se fundamenta toda la doctrina de la Trinidad. Hay muchísimos versículos que hacen toda la doctrina de la Trinidad, y no se fundamenta en un solo versículo. Igual, lo que es la intercesión de los santos, o en este caso de María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, no es con un solo versículo. Son varios versículos, y de hecho un solo versículo así nada más como para querer contradecir, no sirve. No sirve un solo versículo, más si está sacado de contexto, o más si no lo entiendes. Porque ese es el problema. Más si es Reina Valera 1960, con más de 2.900 errores, que de hecho sí están confirmados los errores dichos por las mismas sociedades bíblicas protestantes. Y por eso es que hay nuevas versiones Reinas Valeras, porque fueron corrigiendo todos esos errores. Y por eso cada vez más esas Reinas Valeras se parecen a las Biblias católicas. Entonces, aunque intentándolo de todos modos distanciarla un poquito.
Entonces, voy a terminar por lo mientras. De hecho, inicié, no es cierto, sí inicié un poquito más temprano, más o menos. Esta parte de la intercesión de María, le digo, es muy importante, porque le digo, no hay manera de contradecir que es que los demás no pueden interceder por nosotros. Sí se puede. Y ya lo estuvimos leyendo. Entonces termino con lo que es esta oración. ¿Sabe? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites con los estudios de la Biblia. Sí. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Disipa toda tiniebla del error y permítenos cada día una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanitos, hoy estuvo como cortito de todos modos. Así. No, pero de todos modos sí me aventé como unas 2 horas. Pero sí esperamos ya participar con otros hermanitos. Vemos si tenemos chance. Y el jueves les damos chance a otros hermanitos que suban con dudas. Que tengan dudas, que tengan preguntas. Ya como dice, para adentrarnos un poco más. Digo, hay más versículos, tenemos más versículos. De hecho, es ese que les di de Pedro, porque estamos encontrando que le están rogando a Pedro, está muy interesante. Otro donde encontramos a Pablo que le están rogando a Pablo sin que esté presente Pablo, o sin que esté presente la persona, también está muy interesante. Y cómo se va complementando todo. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Bendiciones, Angie. Bendiciones a todos los hermanitos. Creo que por ahí vi el hermanito René, hermanita Lulu, la hermanita Susi, sí. Gracias así por haber estado ahorita en el live. Y cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. El día de mañana, otra vez a las 11 de la mañana. Bueno, pero normalmente como a las 11 de la mañana. Si me lo envían pronto. Yo digo que sí. Porque recuerden que esto se los estoy leyendo. Y ya después complementamos con más cosas. Ay, la hermanita Norma no me había fijado. Daneli, muchas gracias. Astroboy. Hermanita Xochitl. Y ya nos vemos en la siguiente ocasión. El día de mañana, primero Dios. Cuídense mucho, hermanitos. Ahí estamos. Nos vemos. Vámonos.